Saludos, iglesia. Espero que en medio de la crisis estén firmes en la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. Agradecido a nuestro Padre por cada uno de ustedes. Quiero enviar mis saludos a Leonardo, a su familia, por su trabajo en la obra del Señor, en unión con los líderes de nuestra iglesia. Y a cada uno de ustedes, hermanos, por su paciencia, por sus oraciones. Sé que si no todos, muchos están día tras día orando por todo lo que está aconteciendo. Una de las cosas más tristes que puedo apreciar en estos tiempos de confinamiento es la restricción que tenemos, que se nos ha puesto para reunirnos como iglesia. Creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, extrañamos nuestras reuniones, donde podemos adorar a Dios y compartir los unos con los otros. Debemos orar a nuestro Dios para que pronto podamos congregarnos y disfrutar juntos la adoración a nuestro Dios. Mientras tanto, seguimos adelante esperando pacientemente en el Señor. Hay un par de versículos que quisiera señalarles, dejar con ustedes. El Salmo 40, 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lamentaciones 3, 23, 26 dicen: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Y luego dice: la salvación es de Jehová. Entonces, animándoles a ser pacientes, a esperar en Dios grandes cosas, a recordar pues sus atributos, especialmente su fidelidad. Me complace una vez más poder dirigirme a ustedes a través de su palabra. Mi oración que cada prédica que hacemos encuentre lugar en vuestros corazones y que transforme cada una de sus vidas. Uno de los salmos dice que la ley de Jehová transforma el alma. Es decir, la palabra de Dios adquirida en cada uno de nuestros corazones puede transformar nuestras vidas. De tal manera que vamos a continuar aprendiendo de la carta de Santiago. Hemos comenzado ya hablando un par de predicaciones sobre ella. Por favor, les pido que abran sus Biblias allí en el libro de Santiago. Seguimos el capítulo 1. Vamos a leer los versos 12 al 18, nuestra versión Reina Valera. Santiago capítulo 1, vamos a leer los versos 12 al 18. Dice su palabra: bienaventurado el varón que no soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar en esta mañana y vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo especial. Padre, gracias por amarnos como nos amas. Gracias por el gozo y el privilegio de tener tu palabra en medio nuestro. Oh Dios, gracias por guiarnos en cada paso que damos. Ayúdanos a ser, oh Dios, oidores de tu palabra, hacedores de ella, oh Dios, y no
aquellos que escuchan y olvidan, oh Dios. Te ruego que día tras día guíes nuestros pasos, Señor. Nos ayudas a ser pacientes en medio de todo lo que está pasando y que veamos, oh Dios, en medio de las situaciones, el control que tú tienes de todo. Oh Dios, que tú eres un Dios soberano y que miras desde el cielo todo lo que está pasando. Gracias te damos una vez más por nuestra iglesia, la Iglesia Vida en Cristo, por Venezuela. Oramos, oh Dios, nuevamente para que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Nos ayude a seguir transformando nuestras vidas a tu imagen, como dice tu palabra. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Muy bien, no quiero tomar mucho tiempo en el contexto, pero me gustaría que recordara por lo menos que Santiago escribió a un grupo de cristianos que habían sido dispersos y que estaban atravesando grandes dificultades. Él les llama hermanos y usa ese adjetivo 19 veces y les exhorta y les anima a entender el propósito de las pruebas. Cuando él se dirige a ellos como hermanos, ese adjetivo, un adjetivo que nosotros como cristianos también usamos para referirnos a aquellos que han profesado a Cristo como Salvador, porque hemos sido adoptados por el mismo Padre. Es decir, el término hermanos es un término maravilloso que nos recuerda que somos parte de la familia privilegiada de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. No olviden también que Santiago tiene como tema la justificación por obras. 2:24 dice, el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Y aquí una vez más, pues quiero recordarles que en verdad somos justificados. La palabra justificación tiene que ver con el ser declarado justo. Y eso lo hace, o llegamos a ser justo por la justicia de Jesucristo, realmente, que es imputada en cada uno de nosotros. Cuando el Padre ve en nosotros y busca la justicia, nosotros, después que hemos creído, realmente el pecado sigue operando en nuestras vidas y seguimos pecando, no como antes, no porque se nos ha dado un espíritu para ya negarnos a pecar y a vivir en santidad, pero ese flagelo del cual vamos a hablar en el día de hoy no es erradicado de nosotros. No obstante, el Padre ve la justicia de Cristo que ha sido imputada en nosotros. Por esa razón, cuando el Padre nos ve como justo, como lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que puso su vida en nuestro lugar y todos nuestros pecados Él los llevó en la cruz del Calvario. Entonces Santiago quiere que entendamos, hermanos, que el cristiano debe mostrar a través de las obras que la fe que depositamos en la persona de Cristo es genuina o verdadera y que eso lo demostramos a través de nuestra vida cristiana. Dice el versículo 17 del capítulo 2 que la fe sin obra es muerte. Y allí en el capítulo 2, si usted lo lee en su casa, usted puede darse cuenta que en el contexto está hablando de la vida de Abraham. Abraham fue justificado, le llaman el padre de la fe. Él fue justificado porque creyó al Señor, así como hemos creído muchos de nosotros. Sin embargo, la obediencia que él tuvo al Señor, a Dios, fue lo que demostró que verdaderamente en el tiempo que él creyó genuinamente. Y eso es lo que Santiago anda buscando a través de la carta, que nosotros entendamos que realmente las obras son el fruto de ese nuevo nacimiento que operó en nosotros por la gracia de nuestro Dios. Muy bien, en esta mañana entonces veremos un tema muy práctico y tiene que ver con las tentaciones. Y empecemos mirando el versículo 14 del capítulo 1. Empezando por el 13, dice, cuando alguno es tentado, esa palabra tentado, ese verbo tentar, allí es peirazo, el mismo verbo que encontramos en el versículo 3. Si usted ha seguido las predicaciones, puede darse cuenta que en el versículo 3
de la misma carta, esa palabra en griego es traducida como prueba, o como pruebas, ¿no? Aquí Santiago hace un cambio importante para referirse a lo que es tentación, lo cual vamos a hablar. Cuando uno es tentado, entonces, peirazo, verbo, no diga que es tentado, nuevamente ya está el verbo, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, y aquí aparece como adjetivo, apeirasto, no por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, nuevamente el adjetivo, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces todos nosotros podemos dar testimonio de la veracidad de esa afirmación. Toda persona es tentada. La tentación es la experiencia común de todo ser humano. Cristianos o no cristianos, Pablo dice en 1 Corintios 10 que las tentaciones son comunes en el hombre. Recuerda un versículo que también hemos mencionado: no os ha sobrevenido ninguna tentación, y está el perasmo, un sustantivo, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Maravilloso ese versículo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ténganlo en mente y traten en sus casas de memorizarlo. Un escritor antiguo dijo que inclusive cuando somos salvos, debemos recordar que nuestro bautismo, y el bautismo tiene que ver pues con sumergirnos en ese ambiente espiritual que es la familia de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, lo pueden ver allí, capítulo 12, no ahogó nuestra carne. La tentación es común a todo hombre, dice él. Todo hombre es tentado, todos. Entonces, enfrentamos esa batalla de la tentación. Y la manera en la que enfrentamos esa batalla es una manera de legitimar nuestra fe, o la ausencia de la verdad o de la verdadera fe salvadora. Es decir, de acuerdo a cómo actuemos, ¿verdad? Vamos a demostrar que realmente nuestra fe es genuina o no lo es. La tentación realmente comienza como una prueba. Por esa razón, Santiago usa el mismo verbo en griego, la cual se convierte en victoria cuando la encaramos correctamente. Y vamos a dar algunos ejemplos de ello. Pero se vuelve una invitación al mal cuando realmente no obedecemos la palabra de Dios, y allí se convierte entonces en una tentación. Toda situación difícil que viene a nuestras vidas o nos favorece porque obedecemos a Dios y permanecemos confiados en su cuidado y confiando en su poder, y entonces o crezco o me veo tentado a dudar de Dios, negar su palabra, desobedecer, hacer lo que es práctico. Y de esta manera he caído y me he vuelto presa o preso a la solicitud de hacer el mal. He caído entonces en una tentación cuando realmente no doy una respuesta positiva o obediente a la palabra. Es normal para la gente no redimida el no aceptar la responsabilidad por su propia pecaminosidad. Cuando se ven tentados y pecan, es típico para ellos, y aún para muchos cristianos, culpar a alguien más. Los niños llegan al mundo rehusándose a aceptar esa responsabilidad de su conducta. Primera vez que usted reprende a un pequeño por algo, su reacción inmediata es buscar a quien culpar de lo que él ha hecho. Aceptar entonces nuestra responsabilidad por la debilidad y la tentación no es algo que los hombres hacen muy bien. Los hijos evaden la culpabilidad de su propia culpa o de lo que hacen y llegan a ser adultos donde prácticamente practican y hacen lo mismo. En este pasaje Santiago está diciendo entonces que la manera en la que usted responde a la tentación y a quien usted culpa es otra indicación de la legitimidad de su fe salvadora o la ausencia de la misma. Si recordamos un poco, en el libro de Génesis, capítulo 3, no va a pasar mucho tiempo, pero quisiera irme allí para explicar un poco. Podemos recordar, ¿no? Después de la caída, en el contexto, viendo el versículo número 11 del capítulo 3, recuerden, Adán había sido colocado en
un huerto y dentro de las indicaciones que Dios les había dado, era que ellos no podían tocar el árbol del bien y del mal. Lo hicieron, cayeron en pecado. Entonces, Dios estuvo allí conectado con ellos, hablando con ellos, y veamos la reacción pues, que tienen cada uno de ellos. Dice el versículo número 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo cuando los encontró? Porque ellos se escondieron. ¿Has comido? Le preguntó, del árbol de que yo te mandé no comieses. Le pregunta el Señor. Vemos que en ese tiempo había una comunión muy especial entre Dios y el hombre. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán de inmediato entonces quiso tirarle la pelota, no a su mujer. Si vemos claramente, como dice la escritura, dice la mujer que me diste. Es decir, Dios, según Adán, fue el culpable de la decisión que él y su esposa habían tenido. Yo no conocí, no te pedí, mujer, quizás le dijo, no sé a quién me diste, pero la mujer que me diste, esa mujer, es decir, tú tienes la culpa de haberme dado a alguien que me llevó a pecar. Qué terrible y qué tremendo como pensamos muchas veces. Entonces Jehová dice, versículo 13, Dios dijo a la mujer que eso es lo que has hecho. Y entonces dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y entonces aquí vemos a Eva tirándole la pelota a Dios también. Dice, la serpiente, ese animal que pusiste allí, entonces vino y me engatusó y entonces terminé comiendo y terminé pecando y violando tu ley. Y así ha sido desde entonces. Dios nos hizo con pecaminosidad, decimos, Dios me hizo con mis circunstancias y culpamos a las circunstancias y las circunstancias decimos pues que han sido colocadas por Dios. Dios me colocó en la situación en la que estoy, en mi matrimonio, Dios me dio mi medio ambiente, Dios creó el escenario, Dios creó lo que me rodea. No es mi culpa, nada es mi culpa. Y noten el versículo 17, el capítulo 63 de Isaías. Dice usted, oye esta afirmación extraña. Es tremendo, ¿no? Dice, oh Jehová, ¿por qué nos has hecho errar de los caminos y endurecido nuestro corazón del temor? Culpando a Dios del por qué nos has hecho errar de los caminos. Qué tremendo, hermanos. Qué declaración tan interesante, pero al mismo tiempo triste. Culpando, pero a Dios, ¿no? Y esa es nuestra, una vez más, tendencia. Es la tendencia de nuestra naturaleza caída. Evadir la responsabilidad por nuestra conducta e inclusive llegar al punto de culpar a Dios. Todos entonces somos tentados. Todos pecaremos y con frecuencia culparemos muchas veces a Dios de nuestras circunstancias. Culparemos a Dios de nuestras debilidades, de nuestras propensiones, de que a qué estamos propensos a culpar del medio ambiente en el que estamos, de culpar a Dios quizás de las personas que nos rodean, de culpar a nuestros amigos, de culpar a nuestros parientes, a nuestra familia, a nuestra condición económica y lo que sea. Pero si vemos en el versículo 13, hay una declaración bien interesante y dice, cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios. Véalo, medítelo y grábeselo en su mente. No diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es culpa de Dios. Esta es una exhortación que nos prohíbe a todos, como persona, a no culpar a Dios por nuestras tentaciones. Entonces, salta una pregunta de quién es la culpa. Y el pasaje nos exhorta a no culpar a Dios. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Quiero antes de entrar en ese detalle,
recordarles que 2 Timoteo 1:7 nos dice que Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En forma positiva, Dios nos ha dotado, ¿verdad?, de una libertad para que nosotros podamos escoger entre el bien o el mal. Es nuestra decisión. Siempre cuando les predico, les digo que cada mañana que nos levantamos, pues nos levantamos y vemos un nuevo día con oportunidades para obedecer a Dios o para pecar. Y la vida está conformada por este tipo de eventos, ¿no? Andamos y se nos presentan circunstancias como esa. Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre pervierte su camino, la necedad del hombre, y su corazón se enoja contra Jehová. Imagínense ustedes, la necedad del hombre pervierte su camino y entonces se enoja con Dios. Filón, un filósofo griego, dijo, cuando la mente ha pecado y se ha distanciado de la virtud, entonces culpa a la causa o a las causas divinas. Un filósofo que no fue cristiano, pues señala eso mismo también, que las personas cuando pecan buscan a las divinidades para echarle la culpa. Ahora, para apoyar esa exhortación del versículo número 13, Santiago nos da 5, vamos a decir, pruebas o razones, ¿verdad?, que prueban realmente que Dios no es el culpable de nuestras tentaciones. Quiero que usted entienda esto, porque es muy importante y a la vez es muy práctico. Hay 5 entonces razones o pruebas de que Dios no es el responsable por la tentación y por consiguiente del pecado que hayamos cometido. En primer lugar, Él no es responsable, hermanos, en primer lugar por la naturaleza de la maldad. Santiago 1:13 una vez más dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Literalmente, más bien, se puede leer esa afirmación porque Dios no tiene experiencia con la maldad. La palabra mal allí es la palabra caco y es un adjetivo que significa malo, perverso, de cualquiera situación malvada o perversa, ¿no? No hay nada específico. La palabra mal es neutro, plural y sin un artículo, lo que simplemente denota que es un mal de cualquier tipo. Dios, entonces, según el versículo que vemos allí, no tiene capacidad para cometer maldad. Él no es vulnerable a la maldad. La esfera entera del mal no tiene manera alguna de penetrar la naturaleza de Dios, y eso lo vamos a ver en la razón o la prueba número 3, que no la vamos a ver en esta mañana. Todo mal es repulsivo para Dios, no puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Entonces, la naturaleza del mal está infinitamente separada de la santidad de Dios. Seguramente usted ha leído algunos de estos versículos con relación a la santidad de Dios. Levítico 19:2 dice, Jehová es santo. Levíticos 20:26 dice, Jehová es santo. Isaías 6 dice, santo, santo, santo es Jehová. Primera de Pedro 1:16 también dice, el Señor es santo. La santidad no puede ser penetrada por el pecado. Entonces, la naturaleza de la maldad nos aparta de Dios. De hecho, en Habacuc usted recordará lo que dice el versículo 13 del capítulo 1. Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad, dice Habacuc. Tú eres demasiado puro para ver el mal, demasiado puro para ver la iniquidad. Dios es un Dios santo. La naturaleza del mal, entonces, hace que sea imposible que Dios jamás llegue a ser tentado o el precursor de nuestras tentaciones, ¿verdad? Porque la naturaleza de la maldad es algo que va en contra de su naturaleza santa y maravillosa de Dios. Entonces, ¿por qué tentar a alguien más? Significaría que Él tuvo entonces el deleite en ver que alguien más haga algo malo. O sea, el pensar que Dios es el que nos produce la tentación, es el que nos tienta de alguna forma, es pensar entonces que Dios tiene placer en vernos caer en cosas malas. Y esta afirmación está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña cuando nosotros podemos observar en
en muchos pasajes de la Biblia, que vemos que Dios es un Dios bueno, un Dios, un Padre maravilloso, que lo único que quiere para cada uno de nosotros es lo bueno. Si usted ha leído la Biblia, quizás puede ver algunas historias importantes. Hay una muy peculiar que la encontramos en Primera de Crónicas 21:1, donde señala en particularmente cómo David fue tentado. Y cuando leemos la historia en 2 de Samuel, que es un paralelo de 1 Crónicas capítulo 21, podemos entender, yo voy a ir rápidamente a entender un poco sobre lo que estamos hablando. 2 de Samuel 24 nos habla de un censo que hizo David, no nos explica mucho sobre esta situación, pero dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y dice, e incitó, hablando de Dios, que viene hablando de él, a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab le está diciendo, ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer si eso realmente no te conviene? Si realmente eso no es bueno. No sabemos el detalle del pecado como tal, pero aún este hombre, Joab, general del ejército, sabía que David no estaba actuando correctamente, iba a pecar contra Dios. Sin embargo, leyendo, nosotros podemos concluir pues que Dios fue el que tentó a David, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas, capítulo 21, voy a irme hasta allá, Primera de Crónicas, capítulo 21, aquí está, nos aclara el contexto. Y allí dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y entonces continúa la historia. Acá entonces podemos observar que realmente fue Satanás quien verdaderamente tentó a David. Podemos decir, probó a David. Y David cayó en la provocación, ¿verdad? Y esa prueba se convirtió finalmente en una tentación y pecó contra Dios. Y si usted lee el desarrollo de la historia, se va a dar cuenta de lo que representó ese pecado que cometió David. Más de 60,000 personas murieron a causa de una peste que trajo Dios sobre el pueblo. Dios le dijo a David, escoge de estas tres el juicio que tú quieres, y David pues dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios, que Dios es un Dios misericordioso. Dice allí la historia que una peste grande vino de parte de Dios y muchas personas comenzaron a morir, pues hasta el punto que David le dijo al Señor, Señor, realmente estas ovejas no han hecho nada malo, el que hizo lo malo fui yo, ¿y por qué estás matando a estas personas? Y bueno, la historia continúa, ¿no? Le animo a que la lean. Pero sigamos con nuestro tema. Mateo 4, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Esta palabra tentado es la misma palabra que estamos mirando, que a veces aparece como prueba o como tentación, puede ser traducida de diferentes formas, ¿no? De nuevo, alguien dijo, bueno, ¿acaso Dios por el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado? No, lo llevó para ser probado. Y debido a que Él aprobó todas las pruebas, ninguna de ellas fue realmente tentación, porque nunca lo llevaron a pecar. Y a través de todas estas pruebas, nuestro Señor probó ser el Hijo de Dios. Los ángeles al final vinieron y le asistieron. Hay otro versículo, por ejemplo, el versículo de Mateo, capítulo 6, versículo 13, allí en el Sermón del Monte, en la oración modelo, dice, no nos metas en tentación, la misma palabra, el mismo griego en verbo,
del cual estamos estudiando. Esto de nuevo entonces tiene que ver con pruebas, y esa oración la podemos ver como el clamor de un corazón de una persona que realmente está diciendo: oh Dios, conforme oro, no me lleves a ninguna prueba que sea más de lo que pueda soportar, Señor. No nos metas al tipo de prueba que nos causaría ser tentados, porque son más de lo que podemos manejar. Y recuerde pues lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, que el Señor no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea común al hombre. Y Dios, quien es fiel, nos dejará que no seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación, entonces Él mismo nos dará la salida, dice la palabra de Dios. No nos metas entonces al poder de alguna prueba que está más allá de lo que nosotros podamos soportar. Así lo podemos quizás traducir. Yo puedo ser probado por Dios entonces a través de mis finanzas, con la pérdida de un trabajo, para que confíe más en Dios. Por ejemplo, cuando yo me rendí al Señor en el año 2003 y tuvimos que mudarnos acá a Estados Unidos, primer año, cuando tuvimos que estar pagando la matrícula de mi esposa y la mía, realmente el dinero que teníamos ahorrado se nos fue completo y nos quedamos sin dinero y con 3 años más por estudiar, ¿no? Sí, el Señor allí nos probó también de una manera muy especial, ¿no? Nos probó y nos dijo: yo soy vuestro proveedor y tienen que confiar en mí, que si yo lo estoy trayendo acá a este país, yo voy entonces a proveerle para pagarle sus estudios. Y así fue. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Tuvimos miedo? Sí, tuvimos miedo. Somos seres humanos. ¿Dudamos? En algún momento quizás dudamos, pero nosotros fuimos obedientes al Señor y no caímos en la tentación de pecar contra el Señor. Si yo lo hago entonces como nosotros lo hicimos, mi fe crece. Podemos conocer más a Dios, nos fortalecemos, ¿verdad? En medio de esas pruebas en las que estamos. Pero si no confiamos en la provisión de Dios, como lo estamos ejemplificando en esta ilustración, entonces podemos ser atraídos, ¿verdad?, por nuestra naturaleza, que es el segundo punto que vamos a ver, y podemos llegar a robar, a hacer fraude, a engañar, a maldecir quizás a Dios, como lo hizo, por ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaste? Y comenzaron a maldecir a Dios de Egipto, si estamos allá también, y comenzaron a maldecir a Dios en vez de confiar en que si Dios los sacó, Él iba a proveer, los iba a guiar, los iba a llevar al lugar que Él había prometido llevarlo. Entonces, una prueba se puede convertir entonces en tentación, pero no podemos decir, en primer lugar, que las tentaciones provienen de Dios, porque la maldad, la naturaleza de la maldad, es contraria completamente a la naturaleza de Dios. Pero en segundo lugar, debido a la naturaleza del hombre, y esto es bien importante, ¿no? Sigamos estudiando. En segundo lugar, no solamente Dios no tiene la culpa de la tentación, porque la maldad es contraria a su naturaleza y Él no puede entonces realmente hacernos involucrarnos en una tentación como un Dios que se goza de que nosotros caigamos en lo malo, sino entonces, en segundo lugar, ¿verdad?, es por nuestra naturaleza. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acá, la palabra cada uno es la palabra ecasto, que significa cada individuo, es decir, nos involucra a todos nosotros los seres humanos. Después de la caída podemos hablar acerca de lo que es la imputación del pecado que vino a ser producto pues,
la caída de Adán, el padre o la cabeza de la humanidad, vamos a decirlo así. La palabra concupiscencia es la palabra epistemia, que significa lujuria, que significa un mal deseo, una codicia. Dios nos ha dado a nosotros deseos como humanos, pero esos deseos nosotros los hemos convertido, ¿verdad?, en pecado cuando abusamos de esos deseos. La tentación entonces viene de cada uno de nosotros, dice allí. Dice cuando cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, quiero por un momento, queridos hermanos, detenerme para que recordemos la naturaleza del ser humano. Nos dice que somos malos, hablamos de la depravación total del hombre, es lo que nos enseña la palabra de Dios, que todo hombre es malo, que somos depravados, y la palabra depravación no significa pues que nosotros podamos hacer algo bueno o no. Usted ve un ladrón, por ejemplo, un ladrón ha hecho cosas buenas, sí ha hecho cosas buenas. Pero la palabra depravación en términos teológicos significa que el pecado ha afectado todo nuestro ser. Es decir, ha afectado nuestro intelecto, ha afectado nuestros sentimientos y ha afectado nuestra voluntad. Cuando hablamos de depravación, hablamos de eso, depravación total. Y hablamos y decimos que todo hombre es potencialmente capaz de llegar a ser, de llegar a hacer cualquier cosa. Somos como personas capaces de llegar a matar. Quizás a lo mejor usted me esté escuchando y usted piensa, yo soy incapaz de hacer esto, soy incapaz de hacer lo otro, pero quiero decirles pues que el pecado ha mermado todo nuestro ser hasta el punto de capacitarnos para que nosotros en algún momento podamos ser capaces de hacer cualquiera de estos pecados. Unos cuantos versos bíblicos nos pueden ayudar un poco a entender esta situación, porque realmente somos tan pecaminosos, somos tan echados a perder, digo yo, que creemos que realmente somos buenas personas, ¿no? Y yo digo que esta creencia, esta matriz de información es el peor legado que nos ha dejado, en verdad, la Iglesia Católica cuando enseña que el hombre es bueno, o que tiene algo bueno, o que podemos llegarnos a Dios por nuestras bondades, o por lo bueno que somos. Y nada de esto está tan alejado de la enseñanza bíblica. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, haciendo una cita del Antiguo Testamento. No hay justo, dice, ni aun uno. No hay quien entienda delante de Dios. No hay quien busque a Dios, dice allí. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, hablando de toda la humanidad. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno para llegarse a Dios. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es un cuadro terrible que describe nuestra naturaleza. Y es importante que nosotros, teológicamente hablando, entendamos esa verdad. Mateo 15, 19 y 20 dice, porque del corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Las cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí el Señor Jesucristo mismo está diciendo que todas esas cosas malas de las cuales hablamos vienen de dentro de nuestro corazón, vienen internamente parte de nosotros. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El salmista, en el Salmo 51, David, después de pecar, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estaba claro David con su naturaleza. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de
tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí dice el versículo 5 de ese salmo maravilloso: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, al nacer nosotros nacemos con la semilla del pecado. Somos pecadores no solamente cuando ejecutamos o hacemos un pecado, somos pecadores porque nacemos con esa semilla. Y luego, en su oración, David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recientemente, en los estudios que estoy realizando, tuve que escribir un ensayo relacionado con los puritanos, y dentro de los puntos estaba describiendo la visión que tenían estos hombres sobre el pecado. Los puritanos fueron personas que se levantaron en el siglo XVI, allí en la época de la Reforma, específicamente en Inglaterra. Fueron las personas que, debido a la persecución que le hicieron en la Iglesia Católica, ellos tuvieron que emigrar de Inglaterra y de otros lugares, y fueron las personas que finalmente poblaron a Estados Unidos e hicieron esa gran nación, ¿no? Entonces yo escribo allí: para poder experimentar la gracia divina del perdón y luchar con vehemencia para vivir en santidad para Dios, era necesario tener una correcta apreciación sobre el significado del pecado. Estoy leyendo un poco el ensayo, una parte del ensayo que hice. Esta verdad es reflejada en la teología de los puritanos y en la manera práctica como lo encaraban. En el concepto que estos fieles manejaban, la naturaleza humana fue radicalmente defectuosa. Ellos decían que la naturaleza del hombre era defectuosa, caracterizada por su inclinación al mal y su aversión a lo bueno. Según Thomas Shepard, uno de los puritanos, el pecado era recipiente de la repulsa mayor que los fieles puritanos podían expresarle, porque amenazaba el orden social, violaba la razón y sobre todo resumía la antítesis de aquellos que profesaban amar al Señor con más intensidad. Otro de los puritanos, llamado Jeremías Burroughs, dijo lo siguiente: uno de los grandes puritanos del siglo XVI escribió 67 capítulos sobre el pecado que opera en los hombres. Y en uno de sus escritos señala lo siguiente: el pecado es peor que el sufrimiento, pero las personas harán cualquier cosa que pueda evitar el sufrimiento, pero casi nada hacen para evitar el pecado. Sin embargo, dice él, el pecado es peor que el sufrimiento porque el pecado causa el sufrimiento. Burroughs elabora la idea de que el pecado es peor que el infierno porque el pecado fue la causa del infierno y la causa de algo es mayor que lo causado. No hay otra manera más efectiva para el cristiano que quiera agradar a Dios viviendo en santidad que tener una visión clara, esto lo escribo de mi parte, de lo que representa el pecado tanto para el hombre como lo que significa para Dios. Si nosotros realmente no entendemos que somos pecadores, que somos malos, mis oyentes, no vamos a poder apreciar realmente la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros vamos a los pies del Señor y porque hemos entendido que hemos pecado, que somos malos y que la única persona que puede llevarnos al Padre, que puede abrirnos la puerta al cielo, es a través del perdón que solamente Dios nos puede dar por la persona de Cristo. Los puritanos, continúo, decían sobre la doctrina del pecado que ser ortodoxos con esta enseñanza es más importante que con cualquier otra, porque si te desvías en la doctrina del pecado vas a desviarte en todas las demás doctrinas. Este es el hilo que desbaratará, dicen ellos, todo el suéter teológico. Jonathan Edwards, uno de los grandes teólogos de ese tiempo, dijo acerca del pecado: todo pecado es de proporciones infinitas y es más o menos horrible dependiendo del honor de la persona ofendida. Puesto que Dios es infinitamente santo, el pecado es infinitamente malo.
Es por eso por lo que no existe, como dicen los católicos, tal cosa como un pecado pequeño, un pecado benigno, un pecado maligno, porque el más mínimo pecado, decía Edward, es un acto de traición cósmica cometido en contra de un Dios infinitamente santo. Uno casi no escucha verdades como esta hoy día. Este pensamiento tan profundo que los fieles puritanos tenían sobre el pecado y sobre la santidad de Dios fue definitivamente lo que los llevó a impactar tan profundamente en todos los estratos de la sociedad donde vivían. Qué tremendo, hermanos. Me gocé escribiendo este texto, pero quiero seguir pues lo que en el texto que estamos analizando en Santiago allí dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado entonces de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estoy extendiendo un poco. Hay dos palabras interesantes que quisiera que usted viera. La palabra atraído, la palabra en griego es exerko, que significa arrastrado, y esta palabra viene de la caza de animales, y es usada cuando un animal es arrastrado a una trampa. Se pone una trampa y el animal entonces es atraído a la trampa. El verbo mismo, elko, significa ser llevado por un poder intenso, significa ser llevado a una trampa, ser seducido a una trampa, ser llevado o atrapado. Es un término de caza animal. Y el segundo término, seducido, es la palabra griega deleazo, que significa engañado. Y el segundo término, entonces, es un término de pesca. El primero es de caza y el segundo es de la pesca. Esa palabra significa literalmente capturar. Y su uso literal era capturar a un pez con un anzuelo, para atraer entonces con un anzuelo y atraparlo. En segunda de Pedro, capítulo 2, 14 al 18, es traducido también como engañar, la misma palabra. Entonces, veamos simplemente la imagen que representa lo que Santiago nos está diciendo, la razón por la que los animales son atraídos y atrapados, y los peces muerden el anzuelo y son atrapados, es porque el anzuelo se ve bien, se ve atractivo, y lo único que ven es el anzuelo. Y en lugar del placer que esperan, cuando muerden el anzuelo, viene entonces el dolor de la captura y al final la muerte. Y así es con la tentación. Está allí y promete una satisfacción agradable, promete algo placentero, promete algo grande, maravilloso, diversiones, recompensas, y lleva entonces, cuando caemos en la tentación, a la trampa, a la muerte. Ahora, ¿qué hace esto? ¿De quién es la culpa? ¿Quién nos atrae a una manera tan fuerte a ese anzuelo? ¿Es Dios? ¿Satanás? ¿Quién muerde el anzuelo? ¿Quién muerde el anzuelo? Y muchas personas entonces muerden ese anzuelo, pero Santiago nos dice que es la concupiscencia que opera en nosotros, y esa es la naturaleza del hombre. Nuestra condición caída tiene una parte de su entidad, deseo por la maldad. Note que no dice que él es atraído de la concupiscencia, sino de su propia concupiscencia. Muy enfático. Yo los invito a que en sus casas vayan a Romanos capítulo 7 y vean el debate que hace el apóstol Pablo de su persona, cuando dice, pues yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo, y hace alusión pues a lo que mora en él, al pecado, a este flagelo del cual estamos hablando. Entonces ustedes seguramente han escuchado a pentecostales orando y echándole la culpa de sus pecados a Satanás, a los demonios, reprendiéndolo por este tipo de cosas, y no admiten realmente que el hombre mismo es el responsable de las decisiones que toma, y que corremos hacia el mal porque en nuestra naturaleza mora pues lo que la palabra de Dios llama concupiscencia, ¿no? Un borracho culpa a su matrimonio de su borrachera, y los resultados desenfrenados de su borrachera terminan allí destrozando un carro, matando a una mujer o cualquier otra cosa, o golpeándose él mismo en una caída, y le echa la culpa pues a cualquier otro. Un homosexual, por ejemplo, culpa a Dios
de haberlo hecho de esa manera, o culpa a quien sea de haberlo hecho así. Él dice que él fue hecho de esa manera. Vean lo que dice Eclesiastés 7:29, aquí solamente esto he hallado, Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, las personas que, que son pues borrachos, que son homosexuales, que son dados al vicio, a una u otra cosa, actúan o se van porque realmente esa concupiscencia que mora en cada uno de nosotros nos puede llevar si nosotros no actuamos conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Los pedófilos, los fornicarios, los ladrones, los mentirosos buscan culpar a otros. La ciencia incluso les ayuda, señalando que muchas de estas desviaciones son enfermedades y no pecados, como la Biblia les llama. Usted puede leer el libro de John MacArthur, de cómo aconsejar bíblicamente, y ahí usted se va a dar cuenta. Sus bases fundamentales están también en los puritanos. Y la Biblia, hermanos, describe todas estas situaciones del hombre como pecado, cuando la ciencia hoy día las ha llamado enfermedad. Todo ser humano entonces es potencialmente capaz de caer en cualquiera de estas atrocidades por la concupiscencia que habita en nosotros. Esta palabra concupiscencia, una vez más, es la palabra epitumía, la palabra medular de tumos. Se añade una proposición y significa deseo del alma, la pasión fuerte del alma. Y el problema cuando pecamos no es Dios. El problema ni siquiera es el diablo. El problema no son los demonios, ni siquiera es el mundo o los hombres impíos. Escuche, el mundo, los hombres impíos, los demonios y el diablo, todo rodeó a Jesucristo en su vida entera. Y sin embargo, él nunca pecó porque él nunca tuvo epitumía alguna. No hubo concupiscencia en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no solamente no pecó, sino que Jesucristo no pudo haber pecado. Hay un tema muy especial que a mí me gusta mucho, que usted lo pudiera estar estudiando en sus casas, los hermanos que han estudiado en el Instituto Bíblico, acerca de la kenosis. Lo damos cuando enseñamos la doctrina de Jesucristo, la kenosis, el despojo de Cristo, allí en Filipenses capítulo 2, y donde se le pide a los estudiantes que estudien acerca de la capacidad que pudo haber tenido Dios, Jesucristo, mejor dicho, siendo hombre, de pecar o de no pecar. Él pudo haber pecado, sabemos que él no pecó, pero pudo haber pecado o no pudo haber pecado. Y como lo estamos viendo en esta enseñanza acá, Jesucristo nunca pudo haber pecado porque él no tuvo concupiscencia que lo llevaran y que lo movieran a pecar. No nos desviemos del tema. Este es el gran problema. Nuestra tendencia entonces es ser tentados, o nuestra tendencia de ser tentados se deben a nuestra entonces naturaleza como seres humanos. Y sus propios deseos, nuestros propios deseos peculiares, y el alma de cada persona tienen sus propios patrones de deseo carnal y como resultado de su ambiente y su crianza y sus decisiones personales. Entonces, algunos somos propensos a un tipo de pecado, otros son propensos a otro tipo de pecado, como quizás a algunos nos gusta el dulce, a otros nos gusta más lo salado, a algunos nos gusta un tipo de fruta, a otros otro tipo de frutas, y entonces Dios nos hizo a nosotros de una manera maravillosa, con gusto, que nosotros terminamos pervirtiéndolos y llegamos y terminamos pecando. Entonces, no necesitamos a Satanás, no necesitamos a los demonios, ni siquiera necesitamos al mundo. Lo único que necesitamos es la pasión de la carne que reside en nosotros y se va a mover hacia los anzuelos. Y como hemos dicho normalmente, la pasión de raíz es la perversión de un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, en segundo lugar, la naturaleza del hombre nos dice en dónde está el problema. Está en nosotros mismos. La concupiscencia es la culpable. Hay tres elementos más que los vamos a ver en mi próxima predicación, pero por el momento, viendo lo que dice el versículo de Santiago, no podemos culpar a Dios entonces de caer en tentación, en primer lugar, por la naturaleza del mal, porque la maldad es contraria a la santidad de Dios, ¿verdad? Pero en segundo lugar,
por la naturaleza que nosotros tenemos. Y nosotros cuando caemos en tentación no es porque Dios nos ha puesto allí o porque alguien nos ha puesto o porque los demonios pues, nos empujan a caer, sino que nosotros caemos porque terminamos nosotros decidiendo cuando nosotros hacemos caso a la concupiscencia que ocupa en nosotros. Y quiero concluir, hermanos, mi predicación en esta mañana recordándoles algunas cosas. Primero, que Dios, hermanos, nos ha dado dominio propio, a nosotros como cristianos, porque dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio para que nosotros podamos decidir en hacer lo bueno o no. En segundo lugar, Santiago 1:12, allí en este mismo contexto, dice: bienaventurado el varón que soporta entonces la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces debemos ver el futuro, debemos ver las bendiciones de Dios y debemos ver también lo que representa, ¿verdad?, el pecado. El pecado es tremendo. El pecado ya vimos un poco pues, las características del pecado, pero no sabemos lo atroz que es el pecado hasta cuando lo cometemos. Y a veces no pensamos lo profundo que es. El pecado hiede, el pecado destruye, y no solamente a la persona, sino a los que están a su alrededor también. No, y no me voy a alargar mucho porque ya estamos fuera de tiempo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones, huye de las pasiones. Allí aparece la misma palabra. Y sigue la justicia, le dice Pablo a Timoteo, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Nosotros, cuando estemos en alguna prueba y que veamos que eso nos puede llevar a alguna tentación, debemos entonces tomar un camino diferente, debemos huir. Dios nos ha dado entonces la libertad de escoger. El Salmo, hermanos, 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Debemos meditar también en la palabra y llenar nuestras mentes de cosas buenas. Allí mismo en ese Salmo, en el versículo número 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos renovar nuestra mente, como Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: debemos renovar nuestra mente y debemos pensar, poner en nuestra mente entonces las cosas buenas para nosotros luchar contra las tentaciones y no caer en ellas. El Señor, hermanos, les bendiga grandemente, que el Señor les guarde. Les amo o les amamos en nombre de mi esposa y de mi persona, orando al Señor para que las cosas cambien y para que nosotros podamos regresar lo antes posible. Estoy muy agradecido de sus oraciones, y nosotros quiero decirles pues que también estamos orando día tras día por cada uno de ustedes. Señor les guarde, Señor les bendiga.